De Dios, gracias por aquellos que nos acompañan en esta noche, bienvenidos. Esta es su iglesia, así que aquí los esperamos siempre, aquí adorando a nuestro Rey Jesucristo. Vamos a la Epístola General de Santiago en esta noche. Vamos a ir al estudio bíblico, así que espero que haya venido con una mente y un corazón dispuesto a aprender en la segunda parte de la paciencia, de esa paciencia que muchos de nosotros nos hace falta en la prueba, en la dificultad, pero sabiendo que tenemos un Dios de misericordias y un Dios de oportunidades. Así que vamos a Santiago, capítulo 5, versículos del 7 en adelante. Así que cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Vuelve a decir, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, de poder, Señor, aprender junto con mis hermanos acerca de la paciencia, acerca, Señor, de lo que tú tienes preparado para aquellos que sabemos esperar. Utiliza mi mente, mi corazón, mi voz, que sea de bendición a la vida de cada uno de aquellos que nos hemos reunido en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos venido hablando acerca de la Epístola General de Santiago. El jueves anterior iniciamos hablando acerca de la paciencia. Pero para que no se nos olviden, lo vamos a mostrar siempre los 5 mensajes que están en el capítulo 5. Y el primero fue la miseria del rico, que ya lo terminamos. Número 2, la necesidad de la paciencia. Número 3, la oración del justo y la oración ferviente. Y tenemos también lo que es salvando el alma del pecador. Hablamos el jueves anterior que como cristianos, oiga bien, tenemos que estar seguros en quién estamos edificados. Tenemos que estar seguros que nuestra fe, oiga bien, y nuestra confianza tiene que estar en quién, tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros no tenemos la fe ni la confianza en el Señor, eso que produce en la vida del cristiano, dijimos, nadie se acuerda, no lo anotó, produce impaciencia. Y cuando nosotros nos llenamos de impaciencia, ¿qué genera la impaciencia en la vida del ser humano? Vamos a ver quién se acuerda. No. ¿Qué pasó? ¿Y las anotaciones? Genera ira. Ya nos olvidó. Genera ira. Entonces, cuando yo soy impaciente, me genera una ira, y esa ira, ¿qué va a traer a mi vida? Va a traer consecuencias negativas. Y pusimos como ejemplo el más valioso y que se da en el matrimonio. Cuando nosotros como esposos estamos esperando a nuestras esposas, ¿de qué? De que salgan cuando vamos de viaje, cuando vamos a dar una vuelta. Pero muchos de nosotros, ¿qué presentamos
en esa prueba difícil que viene a nosotros como esposos? Presentamos impaciencia. Y esa impaciencia de estar en el vehículo por más de 5 minutos, porque usted arrancó el carro y usted está sentado y empieza a pitar una, y empieza a pitar dos, y le agarra la gran pitazón, se estresó, se llenó de impaciencia, se levantó, y cuando cerró la puerta del carro, ¿qué hizo? La hizo aventada. Y dijo, que no se apura, y la aventó. Y ya usted para su casa, ¿cómo iba? Lleno de ira. Y esa ira, que fue fruto de la impaciencia, va a traer a mi familia ¿el qué? Un dolor. Va a traer ¿qué? Una consecuencia. Entonces el apóstol Santiago le estaba diciendo a los pobres, a los que habían sido humillados por los ricos, en la parte primera del capítulo 5, que tengan ¿el qué? Paciencia. Hablamos también de 3 palabras griegas. Y la primera de ellas era la palabra griega hupomonei, que dice que significa hupo, bajo, menos, permanecer. También la podemos utilizar como dice, como la resistencia, el aguante, y dice también que es rehusar a darse por vencidos. ¿A dónde? En las pruebas. Entonces Santiago le está diciendo a sus hermanos, le está diciendo a la ley, tengan paciencia. No se sigan quejando. Y en la parte que leímos dice, no os quejéis los unos con los otros. Y a eso que hizo, ¿cómo le llama la palabra? Le llama quejumbrosos. Así búsquelo, quejumbrosos. ¿Por qué? Porque solo viven quejándose. Quejándose por el problema, quejándose por la dificultad, quejándonos por la enfermedad, quejándonos por el gobierno. ¿Y por qué no nos quejamos mucho de nosotros como creyentes, verdad? Sabiendo que nuestro justo juez, como les decía Santiago, viene pronto. ¿Y cuando viene, pastor? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora la pregunta es, ¿está usted preparado para ese abrir y cerrar de ojos? Iglesia, ¿está usted preparado para ese abrir y cerrar de ojos? No estoy convencidos. ¿Ah? Los veo así como que no se quieren ir, ¿verdad? Como que no quieren que el Señor venga. Entonces Santiago le estaba diciendo a la iglesia, tengan paciencia, ya va a venir el Señor. No querráis tomar la justicia en vuestras manos, sino que aprendamos a tener resistencia, aguante la prueba. También aprendimos la segunda palabra, que es la palabra anoque, que dice que es el término que denota contenerse, clemencia, un retrasar el castigo, y dice que es, oiga bien, la paciencia que Dios tiene hacia el hombre. Porque Dios no tiene paciencia, hermanos. Porque ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Y tiene paciencia de nosotros. ¿Cuántas veces yo le fallo al Señor en mi mente, en mi corazón, a veces con pecados ocultos o pecados vistos? Y el Señor, que tiene para conmigo, tiene paciencia. ¿Qué dice el Señor? Ay, tantas bendiciones que tengo para el pastor Chica, dice, pero no entienden. Pero dice, voy a tener paciencia con el hermano. Vamos a ver cómo sigue, para ver si le podemos ayudar. Entonces, el término anoque es la paciencia que Dios tiene para con el hombre. Y también hablamos acerca de la palabra macrotumesate. Esta palabra dice que denota paciencia entre dos personas. Y es un fruto del Espíritu Santo, que es el fruto de ¿qué? De la longanimidad, tiempo de esperar a otra persona, o dice que es la tolerancia. ¿Cuántos somos tolerantes? Poquito, ¿verdad? Porque muchos somos intolerantes, ¿verdad? No tenemos esa paciencia. Entonces, aprendimos estas 3 palabras griegas.
Dice paciencia, la palabra griega macrotumeneo significa realmente contener la ira y saber dominarse. Y eso es tener dominio propio. Y cuando yo tengo dominio propio, voy a saber esperar. Tranquilo. Señor, yo sé que un propósito tenés en mi vida con esto que estoy atravesando. Señor, esta enfermedad ha venido a mi cuerpo porque tú te quieres glorificar. Y Señor, y si no te quieres glorificar, pues tú me vas a dar la fortaleza y la fuerza para seguir adelante mientras me lleva a tu presencia. Pero ¿qué tenemos que tener? Dominio propio. La paciencia es señal de fuerza. ¿De la fuerza de qué? De nuestra fe. Si tenemos paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, para yo tener paciencia, ¿cuál es el ingrediente fundamental, hermano? La fe. ¿La fe en quién? En Dios. Porque a través de la fe, Dios me va a dar ¿qué? La paciencia que necesito. Porque, oiga bien, porque voy a estar motivado o voy a estar enfocado en quién? En Dios, no en el problema. Pero muchos de nosotros, ¿en quién andamos pensando todo el día? En mi enfermedad, en mi dolor, en mi problema, en mi situación, en que ya me van a hablar del banco, en que tengo deuda. ¿Y por qué mejor, en vez de estar pensando en mis problemas, mejor me enfoco en el Señor y diga, Señor, aquí voy a estar clamándote para que me socorra, Señor? En mi angustia, dijo el salmista, invoqué a Jehová y Él me oyó. Entonces, enfoquémonos en el Señor. ¿Para qué? Para que Dios pueda darnos la paciencia suficiente para poder enfrentar la prueba. Y por eso Santiago le estaba diciendo a sus hermanos, hey, tengan paciencia, hombre. Y él dice aquí en el versículo número 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y qué dice? Y afirmad vuestros corazones. Y eso quiere decir que dentro de este corazón no cabe la duda. Dentro de este corazón nos cabe la impaciencia. Dentro de este corazón, oiga bien, no cabe la incertidumbre, sino que en mi corazón tiene que estar ¿qué? La fuerza, la paciencia, la fe, la tenacidad. ¿De qué? De saber que Dios es mi justo juez y que Él es el que va a luchar por mí. Yo no voy a luchar por mis problemas, sino que, como dice el proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer como creyente? Tener paciencia. ¿Cómo cuesta tener paciencia? Literalmente dice, a través de la paciencia que produce nuestra fe, veremos el justo juicio de Dios. Porque Dios es justo, hermanos. Oiga bien, Dios es bueno, pero es justo. Y en el momento que usted menos lo espera, va a llegar la justicia de Dios al problema que está viviendo, al problema que está atravesando, a la situación que muchos estamos viviendo quizás en el trabajo, con esos jefes que son pedradas. Ténganle paciencia, ore por ellos, pero no ore para que los quiten. Ore para que Dios los cambie. Un día un hermano me decía, hablando de alguien, de la enfermedad que está viviendo, fíjate que yo no estoy orando, me dijo, por la enfermedad que tiene. Y eso le dije, no, yo estoy orando por el corazón de él. Porque si él no cambia su corazón, si él no se saca toda la amargura que está en su corazón, no va a ser sanado. Entonces, ¿para qué voy a desperdiciar mi oración en que Dios le sane su enfermedad? Mejor que Dios le sane su corazón. Entonces, ya no seamos impacientes y pidámosle al Señor
que cambie al jefe, que le cambie su corazón, que le cambie su mente. Y que nosotros, ¿qué hagamos? Les demostremos el amor que Cristo ha depositado en nosotros. Porque nosotros nos tratan mal nuestros jefes, ¿y cómo les pagamos? Con la misma moneda. Y como hijos de Dios deberíamos de ser así, ¿no? Porque dice el Señor, amarás a tus enemigos. No como fuiste enseñado, dice, ¿va? Que aborrecerás a tus enemigos. No, tenemos que amarlo, pero eso ¿quién nos va a producir? La paciencia que Dios ha puesto en nosotros. También la impaciencia precisamente es señal de debilidad y falta de fe y confianza, porque no podemos esperar hasta la venida del juez. Entonces, esa impaciencia es producto de la debilidad y la falta de fe y la confianza en Dios. ¿Y qué nos produce esa debilidad, amada iglesia? ¿Qué produce la debilidad en un matrimonio? La comunicación. ¿O no? Porque si usted no tiene una buena comunicación de pareja, su matrimonio se debilita. ¿O no? Nos alejamos. ¿Quiénes le hablan a aquellos que trabajamos en lugares diferentes? ¿Quiénes le hablan todos los días, por lo menos unas 3 veces, a su esposa? Por teléfono. Solo juntos venimos hoy. No les hablamos, ¿verdad? Desde que en la mañana le dijimos, ahí nos vemos, porque ni un besito le dimos, hasta en la noche que llega. Y durante el día no nos acordamos de él. Y la señora llega y empieza a lavar un traste, a planchar la muda del siguiente día, y nosotros ¿qué hacemos en la televisión? No nos preguntamos ni cómo nos fue. No, ¿qué onda? Y seguimos, se va la comida, y ahí está. Entonces, esa mala comunicación que genera una quebradura, un rompimiento. Entonces, la inestabilidad que genera en mí, mi alejamiento de Dios. Entonces, como yo me alejo de Dios, me alejo de la fe, me alejo de la confianza, ¿en qué me vuelvo? En un cristiano débil. Y lo primero que hago cuando la prueba viene es renegarle a ¿quién? A Dios. Y hablamos lo que le dijimos el jueves pasado. Empezamos a decir, Señor, ¿y aquel por qué le va bien? Señor, ¿y por qué mi vecino compró carro del año y yo no? Porque hay una debilidad en nosotros. Entonces, Santiago le está diciendo a sus hermanos que tengan paciencia, que no les importe lo que los ricos les hicieron, que no les daban su sueldo a tiempo, que los denigraban, que lo hacían con ellos lo que querían, que los hacían trabajar más del tiempo estipulado. Y les dice, calmados, ya va a venir tu juez, ya va a venir aquel que les va a ayudar. Y dice en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y uno de esos mayores profetas, ¿quién es? Vamos a ver. ¿Quién? Sí, pero no fue el mayor profeta, oiga bien, en la Biblia es Moisés. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos años pagó con ese pueblo rebelde? 400. Estuvieron 400 años en el desierto, más 40 años en el desierto, dando vueltas, hermano. Y ese pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba. ¿Por qué? Porque querían llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero no querían ¿qué? Cambiar su corazón. Y Moisés fue uno de los grandes profetas, oiga bien, que Dios llamó para libertar ¿a quién? A su pueblo. Y la prueba que Santiago trae y les dice, hey, mírenme,
Volvamos a la raíz, se les dice a Santiago, volvamos a la ley. ¿Y quién dictó a quién le fue dictada la ley? A Moisés. Muchos se preguntan, ¿a dónde Moisés recibió la ley? ¿Sí? ¿Y a dónde la recibió? En el monte Sinaí. Por eso es que nunca ha descendido. Y no es que Moisés la estuvo copiando, sino que Dios se la estuvo revelando. Entonces, dice, como ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hoy vamos a hacer un apartado para que aprendamos un poquito acerca de los profetas. Dice que los profetas eran hombres llamados por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Para una misión especial y particular, dice. Consideraban su mensaje como un oráculo de Dios y lo anunciaban con la confianza y la seguridad que era la palabra de Dios. Se les consideraba, como dice, ungidos por Dios para su santa misión ante el pueblo. El profeta era el encargado de llevar ese mensaje divino que le había sido revelado por Dios a través de un ángel para que le llevara la exhortación ¿a quién? Al pueblo rebelde. ¿De quién? De Israel. Pero durante el tiempo que el profeta ejercía su profesión, pasaba calamidades junto al pueblo, pasaba problemas, Solo imagina la paciencia que el profeta tenía que tener, oiga bien, para que el profeta llevara el mensaje y el pueblo no hiciera caso. Así como cuando usted llega al cuarto de su hija y le dice, arregla el cuarto. ¿Y qué le dice su hija? Ya lo voy a hacer. Y usted se retira, ¿va? Y a la media hora vuelve a llegar y no lo ha arreglado. Ya lo voy a arreglar. Y se va otra vez, ¿va? Y llega y todavía, pues esa era la acción del profeta. Ey, ustedes que no entienden que viene el juicio de Dios, cambien, hombre. ¿Y qué decía la gente? No, hombre, si la pachanga está buena, ¿verdad? La pachanga está bonita, la adoración a los baales es buena. Y el profeta era encargado de llevar el mensaje. Dice en hebreo, la palabra profeta tiene la idea de alguien que tiene un mensaje de parte de Dios y hierve como la leche en su pecho y debe exponerlo. También un profeta dice que no eran adivinos, como algunos suponen, pero sí anunciaban las calamidades que se aproximaban si no se obedeciera a las demandas de Dios. Y vaya a leer el libro de los jueces. Se lo voy a dejar de tarea para el otro jueves. Son mentiras, no, solo lea el libro de jueces. Y ahí va a encontrar, oiga bien, que Dios levanta a 12 jueces para llevarles el mensaje de restauración ¿a quién? A su pueblo. Y dentro de ellos levanta ¿a quién? A una mujer que no es tomada en cuenta porque es mujer, pero ella le dice al juez, a Barak, no, hombre, anda, hombre, si Dios está contigo. Oiga bien, Barak tenía miedo de ir, y la mujer le dice, no, hombre, anda, si Dios está contigo, ve y lleva el mensaje. Entonces, Dios levanta ¿qué? A 12 jueces que llevaron ¿qué? La encomienda de profetizar lo que le iba a acontecer si no reaccionaban. Y dentro de ellos hubieron muchos hermanos, hubieron muchos jueces, y dentro de ellos estuvo un juez que se llamó Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Tuvo una debilidad. ¿Y esa debilidad fue por quién? Por una mujer. Y su fin fue desastroso. ¿Por qué? Porque Dios es justo, ¿no? Dios es juez. Entonces, dice que no eran adivinos. También, los libros de la literatura profética
llevan sus nombres no porque ellos lo pidieran, sino dado por los primeros que estructuraron la Biblia judía, que equivale al Antiguo Testamento para los cristianos. Varios de ellos murieron martirizados como Isaías, otros fueron llevados por Dios como Moisés y Enoc. Su división en la Biblia es en profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se le llama profetas mayores o profetas menores? Se le llama mayores porque su contenido es extenso. Es porque tienen más literatura, y los profetas menores es poca la literatura que tienen. Por eso es que son llamados profetas mayores y menores. Los profetas mayores dicen que tienen un mayor contenido y los menores menor. El profeta que mayor tiempo de historia incluye es Isaías, desde el siglo VIII al IV aproximadamente, es decir, desde el imperio babilónico al imperio persa, con el edicto de Ciro el persa, cuando retornan del cautiverio babilónico. Solo imagínense qué tan maravilloso es Dios. Oiga bien, que ocupó a un rey mundano. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. ¿Verdad que Dios es bueno? Y así lo puede hacer con usted y conmigo, siempre y cuando que tengamos un corazón dispuesto para el Señor. Los profetas se clasifican en la Biblia de la siguiente manera: profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Y los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas que hablaron en nombre del Señor no solo experimentaron aflicción o pena a causa de ello, oiga bien, sino que sufrieron realmente mucha violencia. Pensar en Jeremías 38, ahí lo leen en su casa, al que metieron en la cárcel, igual que a Juan el Bautista, y pensar también en Elías y Amós. Si los lectores de la epístola de Santiago, oiga bien, judíos de nacimiento y educados como tales, ¿por qué dice educados como tales? Porque los judíos eran educados ¿en qué? En la ley. ¿O no? Entonces el judío sabía lo que habían sufrido los profetas. Entonces por eso Santiago viene y se lo recuerda y dice: aprendieron a llamar ¿cómo? Bienaventurados a los profetas de antaño. Entonces ahora deberían de seguir su ejemplo. Versículo 11, y dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nuevamente aquí Santiago trajo lo que digo en el capítulo 1, versículos 2 y 3, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que dice, produce paciencia. Nuevamente Santiago les está recordando de la paciencia que hay que tener en la prueba. Y lo más cómico que les dice, va: alégrense en la prueba, gócense, hombre, ríase. Cuando no tengo nada en mi bolsa, riámonos, hermano. ¿A qué locura? No, pastor, ¿cómo va a creer que me voy a reír en el problema? Pero Santiago está diciendo: tened por sumo gozo cuando nos halléis en pruebas. Pero lo primero que hacemos en la prueba, ¿qué es? Llorar. ¿O no? Llorar y reclamarle al Señor: ¿por qué a mí, Señor? Cuando Santiago le está diciendo a la iglesia y le está diciendo a sus hermanos que tengan paciencia. Vamos a Job, capítulo 1.
Y aquí pone por bienaventurados, que dice, a la paciencia de Job. Job, capítulo 1, está antes de Salmos. Job, capítulo 1, está atrás de Salmos. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice el versículo 1 y 2. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, como los hermanos y las hermanas de casa de oración Las Palmeras, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Hasta aquí, la vida de Job, ¿cómo era? Feliz, espléndida, llena de la bendición de Dios, ¿o no? Hasta aquí Job tenía una vida, oiga bien, envidiable, tanto material y espiritualmente. Pero miren lo que pasa a partir del versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Lo puede leer cuando tenga espacio. Y a Job se le viene una prueba difícil. No una prueba como la que nosotros quizás en esta noche estemos pasando, porque quizás nuestra prueba es que tenemos un problema financiero que puede ser solucionado a través de un préstamo o de algo, o de enfermedad que pueda ser curada. Pero lo que a Job le acontece en su vida no se le puede desear a nadie. Y podemos ver que lo primero que es probado en Job, ¿qué es? Es su fe. Entonces, si es probada la fe de Job, ¿qué va a ser probada también? La paciencia. Y dice, a pesar de la pérdida de sus familiares y de sus riquezas, Job se mantuvo fiel ¿a quién? A Dios. Y dice, y siguió adorando. Entonces Santiago le está diciendo a sus hermanos: hey, ya no te acordás de Job, que lo perdió todo, y a vos lo único que ha hecho el rico es que te ha pagado cuando él ha querido, y hoy no aguantas esta prueba. Pero mira Job, y dice, la respuesta de Job fue más que una santa resignación. Job reconoció la soberanía de Dios, y ¿qué hizo? Y le adoró. Job tenía toda su confianza depositada en este Dios con quien él había andado antes. Estaba dispuesto a aceptar lo que Dios le mandara. Y usted lo puede leer que por 39 capítulos Job es probado. Que los que dicen ser sus amigos le decían: vos has pecado, vos has hecho algo y por eso estás pasando lo que estás pasando. Como decimos los cristianos en las iglesias, ¿va? A este hermano no avanza porque anda en pecado, y Job andaba en pecado. Pero por eso dice Santiago: no murmuréis los unos con nosotros. Entonces, lo que a Job le aconteció, ¿y qué es lo único que le quedó vivo a Job? La esposa, su complemento, la ayuda idónea, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hubiéramos dicho: Señor, ¿y por qué no me quitaste la señora mejor? Pero ¿qué dice Job? Que era un varón
llamado, era un varón llamado Job, y era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Y la parte final es mejor, apartado del mal. ¿Cuántos estamos aquí apartados del mal? Y si estamos apartados del mal, ¿por qué seguimos viendo telenovelas, hermano? Y si estamos apartados del mal, ¿por qué no hemos votado todavía la música secular? Y si estamos apartados del mal, ¿por qué sigo viendo programas que no debería de ver como hijo de Dios? Porque estoy destruyendo y contaminando el templo moral del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? Que era apartado de mal. Y dice, regresemos a Santiago. Y dice en el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oiga bien, habéis oído de la paciencia de Job. Acuérdense, no digo nada. No le reclamó al Señor. Simplemente tuvo paciencia. Y es lo que el Señor nos dice en esta noche. Hijos, tengan paciencia porque la bendición viene pronto. ¿Y por qué dice en la segunda parte del versículo 11? Oiga bien, y habéis visto el fin del Señor. Cuando dice y habéis visto el fin del Señor, dice que no te diste cuenta, que no te contaron, que no has leído en el Antiguo Testamento lo que Dios hizo en la vida de Job, después que había perdido todo. Y mire lo que hizo el Señor con Job, por haber tenido paciencia y fe en Él. Después de todo, Dios volvió a restituir las bendiciones materiales a Job. Dios aumentó el doble de lo que Job tenía en Job 42:10. 14,000 ovejas cuando solo tenía 7,000. 6,000 camellos cuando solo tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes cuando solo tenía 500. 1,000 asnas cuando solo tenía 500. Sus nuevos hijos, 7 varones y 3 mujeres. Entonces, mi amado hermano, Santiago nos está diciendo, en la prueba y en la dificultad, oiga bien, que no se debilite nuestra fe y tengamos paciencia. Porque el saber esperar en Dios va a traer bendición sobrenatural. Denle un buen aplauso a su iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.